Hechos relacionados con el difunto Arthur Yermin y su familia. Primera parte. La vida es algo horrible, y desde el fondo de lo que sabemos de ella se asoman pistas demoníacas de la verdad que la hacen a veces 1000 veces más horrible. La ciencia, ya opresiva con sus impactantes revelaciones, será quizás el exterminador definitivo de nuestra especie humana, si es que somos una especie separada, porque su reserva de horrores desconocidos nunca podría ser soportada por cerebros mortales si se desatara en el mundo. Si supiéramos lo que somos, haríamos como Sir Arthur Yermin, y Arthur Yermin se empapó en aceite y prendió fuego a su ropa una noche. Nadie colocó los fragmentos carbonizados en una urna ni erigió un monumento a quien había sido, solo se encontraron ciertos papeles y un objeto en una caja, que hicieron que los hombres quisieran olvidar. Algunos de los que lo conocieron no admiten que haya existido. Arthur Yermin salió al páramo y se quemó después de ver el objeto en caja que había llegado de África. Fue este objeto, y no su peculiar apariencia personal, lo que le hizo poner fin a su vida. A muchos les habría disgustado vivir si hubieran poseído los rasgos peculiares de Arthur Yermin, pero él había sido poeta y erudito y no le había importado. El aprendizaje estaba en su sangre, ya que su bisabuelo, Sir Robert Yermin, B.T., había sido un antropólogo de renombre, mientras que su tatarabuelo, Sir Wade Yermin, fue uno de los primeros exploradores de la región del Congo y había escrito con erudición sobre sus tribus, animales y supuestas antigüedades. De hecho, el viejo Sir Wade poseía un celo intelectual que rayaba casi en la manía, sus extrañas conjeturas sobre una civilización congolesa blanca prehistórica le valieron muchas burlas cuando se publicó su libro Observaciones sobre varias partes de África. En 1765, este intrépido explorador fue internado en un manicomio de Huntingdon. La locura estaba en todos los Yermin, y la gente se alegraba de que no fueran muchos. La línea no dio ramas, y Arthur fue el último. Si no lo hubiera sido, no se puede decir qué habría hecho cuando llegó el objeto. Los Yermin nunca parecían verse del todo bien, algo andaba mal, aunque Arthur era el peor, y los viejos retratos familiares en Yermin House mostraban caras bastante finas antes de la época de Sir Wade. Ciertamente, la locura comenzó con Sir Wade, cuyas disparatadas historias de África eran a la vez el deleite y el terror de sus pocos amigos. Se manifestaba en su colección de trofeos y especímenes, que no eran los que un hombre normal acumularía y conservaría, y aparecía de forma sorprendente en el aislamiento oriental en el que mantenía a su esposa. Esta última, había dicho, era hija de un comerciante portugués a quien había conocido en África, y no le gustaban las costumbres inglesas. Ella, con un hijo recién nacido en África, lo había acompañado en el regreso del segundo y más largo de sus viajes, y había ido con él en el tercero y último, sin volver nunca. Nadie la había visto de cerca, ni siquiera los sirvientes, porque su carácter había sido violento y singular. Durante su breve estancia en Yermin House ocupó un ala apartada, y solo su marido la atendía. Sir Wade era, en efecto, muy peculiar en su solicitud por su familia, porque cuando regresó a África no permitió que nadie cuidara de su hijo pequeño, salvo una repugnante mujer negra de Guinea. Al volver, tras la muerte de Lady Yermin, él mismo asumió el cuidado completo del niño. Pero eran las conversaciones de Sir Wade, especialmente cuando estaba borracho, las que hacían que sus amigos lo consideraran loco. En una época racional como el siglo XVIII, no era prudente que un hombre culto hablara de vistas salvajes y escenas extrañas bajo la luna del Congo, de las gigantescas murallas y pilares de una ciudad olvidada, desmoronada y cubierta de enredaderas, y de húmedos y silenciosos escalones de piedra que conducen interminablemente a la oscuridad de abismales cámaras acorazadas e inconcebibles catacumbas. Especialmente imprudente era delirar sobre los seres vivos que podrían rondar un lugar así, sobre criaturas mitad selva y mitad ciudad envejecida impíamente, criaturas fabulosas que incluso un Plinio podría describir con escepticismo, cosas que podrían haber surgido después de que los grandes simios invadieran la ciudad moribunda con sus muros y pilares, sus bóvedas y sus extrañas tallas. Sin embargo,
Después de regresar a casa por última vez, Sir Wade hablaba de tales asuntos con un entusiasmo estremecedor y extraño, sobre todo después de su tercer vaso en el Nix Head, presumiendo de lo que había encontrado en la selva y de cómo había vivido entre ruinas terribles que solo él conocía. Y finalmente había hablado de los seres vivos de tal manera que lo llevaron al manicomio. Mostró poco arrepentimiento cuando lo encerraron en la habitación con barrotes en Huntingdon, porque su mente se movía con curiosidad. Desde que su hijo había comenzado a crecer fuera de la infancia, le había gustado cada vez menos su hogar, hasta que al final parecía temerle. La cabeza del caballero había sido su cuartel general, y cuando fue confinado expresó una vaga gratitud como si fuera por protección. 3 años después murió. El hijo de Wade Jermyn, Philip, era una persona muy peculiar. A pesar de un gran parecido físico con su padre, su apariencia y conducta eran en muchos aspectos tan groseras que todos lo evitaban. Aunque no heredó la locura que algunos temían, era muy estúpido y tenía breves periodos de violencia incontrolable. Era pequeño de estatura, pero intensamente poderoso y de una agilidad increíble. 12 años después de suceder a su padre en el título, se casó con la hija de su guardabosques, una persona de la que se decía que era de origen gitano, pero antes de que naciera su hijo se alistó en la marina como marinero raso, completando el disgusto general que habían comenzado sus hábitos y su matrimonio desventajoso. Tras el final de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, se supo que trabajaba como marinero en un barco mercante en el comercio africano, con cierta reputación por sus proezas de fuerza y escalada, pero finalmente desapareció una noche cuando su barco se encontraba frente a la costa del Congo. En el hijo de Sir Philip Jermyn, la peculiaridad familiar ahora aceptada dio un giro extraño y fatal. Alto y bastante guapo, con una especie de extraña gracia oriental a pesar de ciertas leves rarezas de proporción, Robert Jermyn comenzó su vida como erudito e investigador. Fue él quien estudió científicamente por primera vez la vasta colección de reliquias que su abuelo loco había traído de África, y quien hizo que el nombre de la familia fuera tan célebre en etnología como en exploración. En 1815, Sir Robert se casó con una hija del séptimo vizconde de Brictolme. Posteriormente, tuvo 3 hijos, el mayor y el menor de los cuales nunca fueron vistos en público debido a sus deformidades mentales y físicas. Afligido por estas desgracias familiares, el científico buscó consuelo en el trabajo y realizó 2 largas expediciones al interior de África. En 1849, su segundo hijo, Neville, una persona singularmente repelente que parecía combinar la osquedad de Philip Jermyn con la altanería de los Brictolme, se fugó con una vulgar bailarina, pero fue perdonado a su regreso al año siguiente. Regresó a Jermyn House viudo con un hijo pequeño, Alfred, que un día sería el padre de Arthur Jermyn. Los amigos decían que fue esta serie de penas lo que trastornó la mente de Sir Robert Jermyn, aunque probablemente fue solo un poco de folclore africano lo que causó el desastre. El anciano erudito había estado recopilando leyendas de las tribus Songa cerca del campo de sus abuelos y sus propias exploraciones, con la esperanza de explicar de alguna manera los cuentos salvajes de Sir Wade sobre una ciudad perdida poblada por extrañas criaturas híbridas. Cierta coherencia en los extraños papeles de su antepasado sugería que la imaginación del loco podría haber sido estimulada por mitos nativos. El 19 de octubre de 1852, el explorador Samuel Sitten llamó a Jermyn House con un manuscrito de notas recopiladas entre los Songas, creyendo que ciertas leyendas de una ciudad gris de simios blancos gobernada por un dios blanco podrían resultar valiosas para el etnólogo. En su conversación probablemente proporcionó muchos detalles adicionales, cuya naturaleza nunca se sabrá, ya que de repente estalló una horrible serie de tragedias. Cuando Sir Robert Jermyn salió de su biblioteca, dejó atrás el cadáver estrangulado del explorador, y antes de que pudiera ser detenido, había acabado con sus 3 hijos, los 2 que nunca se vieron y el hijo que se había escapado. Neville Jermyn murió en la exitosa defensa de su propio hijo de 2 años, que aparentemente había sido incluido en el plan locamente asesino del anciano.
El propio Sir Robert, tras repetidos intentos de suicidio y una obstinada negativa a pronunciar ningún sonido articulado, murió de apoplejía en el segundo año de su confinamiento. Sir Alfred Jermyn fue baronet antes de cumplir los 4 años, pero sus gustos nunca estuvieron a la altura de su título. A los 20 años se había unido a una banda de artistas de music hall, y a los 36 había abandonado a su esposa y a su hijo para viajar con un circo itinerante estadounidense. Su final fue muy repugnante. Entre los animales de la exhibición con la que viajaba había un enorme gorila toro de color más claro que la media, una bestia sorprendentemente dócil y muy popular entre los artistas. Alfred Jermyn estaba fascinado con este gorila, y en muchas ocasiones, ambos se miraban fijamente durante largos periodos a través de los barrotes intermedios. Finalmente, Jermyn pidió y obtuvo permiso para entrenar al animal, asombrando al público y a sus compañeros artistas por igual con su éxito. Una mañana en Chicago, mientras el gorila y Alfred Jermyn ensayaban un combate de boxeo extremadamente ingenioso, el primero asestó un golpe de una fuerza inusitada, hiriendo tanto el cuerpo como la dignidad del entrenador aficionado. De lo que siguió, a los miembros de el mayor espectáculo del mundo, no les gusta hablar. No esperaban oír a Sir Alfred Jermyn emitir un grito agudo e inhumano, ni verle agarrar a su torpe antagonista con ambas manos, arrojarlo al suelo de la jaula y morderle diabólicamente el peludo cuello. El gorila estaba desprevenido, pero no por mucho tiempo, y antes de que el entrenador habitual pudiera hacer algo, el cuerpo que había pertenecido a un baronet era irreconocible. Segunda parte. Arthur Jermyn era hijo de Sir Alfred Jermyn y de una cantante de music hall de origen desconocido. Cuando el marido y padre abandonó a su familia, la madre se llevó al niño a Jermyn House, donde no quedaba nadie que se opusiera a su presencia. Ella no carecía de nociones sobre lo que debería ser la dignidad de un noble, y se aseguró de que su hijo recibiera la mejor educación que el dinero limitado podía proporcionar. Los recursos familiares eran ahora tristemente escasos, y la casa de los Jermyn había caído en un lamentable estado de deterioro, pero el joven Arthur amaba el viejo edificio y todo lo que contenía. No se parecía a ningún otro Jermyn que hubiera vivido, pues era un poeta y un soñador. Algunas de las familias vecinas que habían oído historias sobre la esposa portuguesa invisible del viejo Sir Wade Jermyn declararon que su sangre latina debía de estar manifestándose, pero la mayoría de las personas simplemente se burlaban de su sensibilidad hacia la belleza, atribuyéndola a su madre, una artista de music hall que no era reconocida socialmente. La delicadeza poética de Arthur Jermyn era aún más notable debido a su tosca apariencia personal. La mayoría de los Jermyn habían poseído un aspecto sutilmente extraño y repulsivo, pero el caso de Arthur era muy llamativo. Es difícil decir a qué se parecía exactamente, pero su expresión, el ángulo de su rostro y la longitud de sus brazos provocaban una sensación de repulsión en quienes lo conocían por primera vez. La mente y el carácter de Arthur Jermyn compensaban su aspecto. Dotado y erudito, obtuvo los más altos honores en Oxford y parecía capaz de redimir la fama intelectual de su familia. Aunque de temperamento más poético que científico, planeaba continuar el trabajo de sus antepasados en etnología y antigüedades africanas, utilizando la colección verdaderamente maravillosa, aunque extraña, de Sir Wade. Con su mente fantasiosa, pensaba a menudo en la civilización prehistórica en la que el loco explorador había creído tan implícitamente, y tejía un relato tras otro sobre la silenciosa ciudad de la selva mencionada en las notas y párrafos más salvajes de este último. Por las nebulosas declaraciones sobre una raza anónima e insospechada de híbridos de la selva, tenía una extraña sensación de terror y atracción mezclados, especulando sobre la posible base de tal fantasía, y tratando de obtener luz entre los datos más recientes recogidos por su bisabuelo y Samuel Sitten entre los Ongas. En 1911, tras la muerte de su madre, Sir Arthur Jermyn decidió continuar con sus investigaciones hasta el límite. Vendió parte de su patrimonio para obtener el dinero necesario, preparó una expedición y zarpó hacia el Congo. Tras acordar con las autoridades belgas un grupo de guías,
pasó un año en el país de los Onga y los Kaliri, encontrando datos que superaron sus más altas expectativas. Entre los Kaliris había un anciano jefe llamado Manu, que poseía no solo una memoria muy retentiva, sino un grado singular de inteligencia e interés por las viejas leyendas. Este anciano confirmó todos los relatos que había oído Yermin, añadiendo su propia versión de la ciudad de piedra y los simios blancos tal y como se la habían contado. Según Manu, la ciudad gris y las criaturas híbridas ya no existían, habiendo sido aniquiladas por los belicosos Enebangus hace muchos años. Esta tribu, tras destruir la mayoría de los edificios y matar a los seres vivos, se había llevado la diosa disecada que había sido el objeto de su búsqueda, la diosa simia blanca a la que adoraban los extraños seres y que, según la tradición congoleña, era la forma de alguien que había reinado como princesa entre esos seres. Manu no tenía ni idea de que podían haber sido las criaturas blancas con forma de simio, pero pensaba que eran los constructores de la ciudad en ruinas. Yermin no pudo hacer conjeturas, pero al interrogarlo detenidamente obtuvo una leyenda muy pintoresca de la diosa disecada. Se decía que la princesa simia se había convertido en la consorte de un gran dios blanco que había venido de Occidente. Durante mucho tiempo habían reinado juntos sobre la ciudad, pero cuando tuvieron un hijo los tres se marcharon. Más tarde, el dios y la princesa habían regresado, y tras la muerte de la princesa, su divino esposo había momificado el cuerpo y lo había consagrado en una vasta casa de piedra, donde era adorado. Luego se había marchado solo. La leyenda aquí parecía presentar tres variantes. Según una historia, no pasó nada más, salvo que la diosa disecada se convirtió en un símbolo de supremacía para cualquier tribu que pudiera poseerla. Fue por esta razón que los Enebangus se la llevaron. Una segunda historia hablaba del regreso del dios y de su muerte a los pies de su esposa consagrada. Una tercera hablaba del regreso del hijo, convertido en hombre, o en simio o en dios, según el caso, pero inconsciente de su identidad. Sin duda, los imaginativos negros habían sacado el máximo partido de los acontecimientos que pudieran estar detrás de la extravagante leyenda. De la realidad de la ciudad de la selva descrita por el viejo Sir Wade, Arthur Yermin no tenía más dudas y no se sorprendió cuando a principios de 1912 se encontró con lo que quedaba de ella. Su tamaño debía de haber sido exagerado, pero las piedras que había por todas partes demostraban que no era una simple aldea de negros. Por desgracia, no se encontraron tallas, y el pequeño tamaño de la expedición impidió las operaciones para despejar el único pasadizo visible que parecía conducir al sistema de bóvedas que había mencionado Sir Wade. Se habló de los simios blancos y de la diosa disecada con todos los jefes nativos de la región, pero quedaba que un europeo mejorara los datos ofrecidos por el viejo Manu. M. Verhaeren, agente belga en un puesto comercial en el Congo, creía que no solo podía localizar, sino también obtener la diosa disecada, de la que había oído hablar vagamente, ya que los otrora poderosos Enebangus eran ahora los sumisos sirvientes del gobierno del rey Alberto, y con poca persuasión se les podía inducir a desprenderse de la espantosa deidad que se habían llevado. Cuando Yermin zarpó hacia Inglaterra, por lo tanto, lo hizo con la exultante probabilidad de recibir en unos meses una reliquia etnológica de valor incalculable que confirmara la más descabellada de las narraciones de su tatarabuelo, es decir, la más descabellada que jamás había oído. Los paisanos cercanos a Yermin House quizá habían oído historias más descabelladas transmitidas por antepasados que habían escuchado a Sir Wade alrededor de las mesas del Knights Head. Arthur Yermin esperó con mucha paciencia la esperada caja de M. Verhaeren, mientras estudiaba con mayor diligencia los manuscritos que había dejado su loco antepasado. Empezó a sentirse muy cercano a Sir Wade y a buscar reliquias de la vida personal de este último en Inglaterra, así como de sus hazañas africanas. Los relatos orales sobre la misteriosa y solitaria esposa habían sido numerosos, pero no quedaba ninguna reliquia tangible de su estancia en Yermin House. Yermin se preguntó qué circunstancia había provocado o permitido tal borrado, y decidió que la causa principal era la locura del marido.
Recordó que se decía que su tatarabuela había sido hija de un comerciante portugués en África. Sin duda, su herencia práctica y su conocimiento superficial del continente africano le habían llevado a burlarse de las conversaciones de Sir Wade sobre el interior, algo que un hombre así probablemente no le perdonaría. Había muerto en África, tal vez arrastrada allí por un marido decidido a demostrar lo que había dicho. Pero mientras Yermin se entregaba a estas reflexiones, no pudo evitar sonreír ante su futilidad, siglo y medio después de la muerte de sus extraños progenitores. En junio de 1913, llegó una carta del señor Verhaeren en la que informaba del hallazgo de la diosa disecada. Era, afirmaba el belga, un objeto de lo más extraordinario, un objeto que un lego en la materia no podía clasificar. Solo un científico podía determinar si era humano o simio, y el proceso de determinación se vería muy obstaculizado por su estado imperfecto. El tiempo y el clima del Congo no son amables con las momias, especialmente cuando su preparación es tan poco profesional como parecía ser el caso aquí. Alrededor del cuello de la criatura se había encontrado una cadena de oro con un medallón vacío en el que había diseños heráldicos, sin duda, el recuerdo de algún viajero desafortunado, tomado por los Enebangus y colgado de la diosa como amuleto. Al comentar el contorno del rostro de la momia, M. Verhaeren sugirió una comparación caprichosa, o más bien, expresó una pregunta humorística sobre cómo le parecería a su corresponsal, pero estaba demasiado interesado científicamente como para perder muchas palabras en frivolidades. La diosa disecada, escribió, llegaría debidamente embalada aproximadamente un mes después de la recepción de la carta. El objeto empaquetado fue entregado en Yermin House la tarde del 3 de agosto de 1913, y trasladado inmediatamente a la gran cámara que albergaba la colección de especímenes africanos, tal y como habían dispuesto Sir Robert y Arthur. Lo que sucedió a continuación puede deducirse de los relatos de los sirvientes y de las cosas y documentos examinados posteriormente. De los diversos relatos, el del anciano Soames, el mayordomo de la familia, es el más amplio y coherente. Según este hombre de confianza, Sir Arthur Yermin despidió a todos de la habitación antes de abrir la caja, aunque el sonido instantáneo del martillo y el cincel demostró que no retrasó la operación. No se oyó nada durante un tiempo, Soames no puede estimar exactamente cuánto tiempo, pero sin duda fue menos de un cuarto de hora después cuando se oyó el horrible grito, sin duda de la voz de Yermin. Inmediatamente después, Yermin salió de la habitación y corrió frenéticamente hacia la parte delantera de la casa como si lo persiguiera un enemigo espantoso. La expresión de su rostro, un rostro lo suficientemente espantoso en reposo, era indescriptible. Cuando estuvo cerca de la puerta principal, pareció pensar en algo y dio media vuelta en su huida, desapareciendo finalmente por las escaleras hacia el sótano. Los sirvientes estaban completamente estupefactos y observaron la parte superior de las escaleras, pero su amo no regresó. Un olor a aceite fue todo lo que salió de las regiones inferiores. Después del anochecer se oyó un traqueteo en la puerta que conducía del sótano al patio, y un mozo de cuadra vio a Arthur Yermin, reluciente de pies a cabeza con aceite y con olor a ese líquido, salir furtivamente y desaparecer en el páramo negro que rodeaba la casa. Entonces, en una exaltación de horror supremo, todos vieron el final. Apareció una chispa en el páramo, se alzó una llama y una columna de fuego humano alcanzó los cielos. La casa de Yermin ya no existía. La razón por la que los fragmentos carbonizados de Arthur Yermin no fueron recogidos y enterrados radica en lo que se encontró después, principalmente la cosa de la caja. La diosa disecada era un espectáculo nauseabundo, marchita y carcomida, pero claramente se trataba de un simio blanco momificado de alguna especie desconocida, menos peludo que cualquier variedad registrada, e infinitamente más cercano a la humanidad, de forma bastante impactante. La descripción detallada sería bastante desagradable, pero hay que contar dos detalles destacados, porque encajan de forma repugnante con ciertas notas de las expediciones africanas de Sir Wade Yermin y con las leyendas congoleñas del dios blanco y la princesa Simia.
Los dos detalles en cuestión son los siguientes: las armas en el medallón dorado alrededor del cuello de la criatura eran las armas de Yermin, y la sugerencia jocosa de M. Beraeren sobre cierto parecido relacionado con el rostro arrugado se aplicó con un horror vívido, espantoso y antinatural a nada menos que al sensible Arthur Yermin, tataranieto de Sir Wade Yermin y una esposa desconocida. Los miembros del Real Instituto Antropológico quemaron la cosa y arrojaron el medallón a un pozo, y algunos de ellos no admiten que Arthur Yermin haya existido.